Amén. Ay, disculpe. Dios los bendiga, hermanos, en este hermoso día que Dios nos ha permitido estar aquí ese domingo hermoso. Quisiera hacer una oración para así poder entrar en la palabra del Señor en este hermoso domingo. Si me puede acompañar donde usted se encuentra para poder recibir la palabra del Señor. Padre amado, Padre de misericordia, Señor, aquí estamos delante de ti nuevamente, Padre, rogándote y suplicándote, Señor, que por favor nos auxilies, Señor, a poder hacer tu voluntad, a poder vivir tu palabra, Señor. Quita toda oposición que pueda haber en los aires que quiere impedir el fluir de tu palabra. Por favor, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, que uses mis labios para que esta palabra sea de bendición para todo aquel que lo escuche, Señor. Te lo ruego en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, amén, hermanos. Ya que hemos orado, ¿verdad? Quisiera entrar en el tema porque el tiempo se va muy rápido aquí. Quisiera entrar en esta segunda parte de la fe, que es un tema bastante amplio e importante. Y quisiera mencionar algunas cosas muy interesantes de la fe que debemos de considerar nosotros. Nosotros no podemos rechazar la palabra. Fíjese, yo he escuchado muchas personas que dicen que tengo fe, creo en Dios, creo en Jesucristo, pero no creo en la Biblia. Ahí como que está algo raro, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que no es así el asunto, sino que en Juan 12:48 nos dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Eso lo dice la palabra en Juan 12:48. Entonces ahí podemos asimilar que, mire, no puede nada más decir yo creo en Jesús y no recibir su palabra. No es así, discúlpeme. La gente se engaña sola a veces, y aquí estamos nosotros para que no para desengañar a las personas más bien, ¿verdad? Y entender que hay un proceso. Mire, quisiera mencionar algunas cosas de información para entender ese tema de la fe, que es la segunda parte. ¿Cómo es que está afectando a esta sociedad que nos ha tocado vivir a nosotros? ¿Quién conoce las generaciones en las que vivimos? ¿Cómo se llama la generación que usted nació posiblemente? O la que está ahorita, ¿verdad? Fluyendo. Nadie sabe. Fíjese, yo le voy a mencionar una información que es muy al alcance de todo. La gente que nació entre 1960 y 1980 se le llama la generación X. Los que nacieron entre 1940 y 1960 se le conoce como los baby boomers. Y a los que nacieron del 1980 al 1990, ese viene siendo yo aquí. Yo nací entre esas fechas, no le voy a decir qué fecha. No se crea. Entonces, son los milenios. Se le conoce la generación Y o milenios. Esa es esa generación. La generación que nació de 1990 hasta hoy se le conoce como la generación Z. Fíjese. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque cuando usted empieza a investigar todas estas generaciones, se empieza a dar cuenta cómo esta generación de los milenios hacia adelante, la Z definitivamente está saliendo bien torcida. Pero la Y, que viene siendo la milenio, fue la que empezó a hacer esa transición. Porque si usted se da cuenta, mire, usted habla con la gente ya grande, ¿verdad? Con respeto también lo digo, ¿verdad? Cuando ellos iban a las escuelas, ¿qué no los regañaba hasta el maestro? ¿Qué no les daba hasta lo agarraba con una regla? Ándale. Eso es lo que hacían los maestros. Si usted no sabía, en las escuelas antes, en las públicas en México y aquí también lo hacían. En esa generación de tiempo atrás. Porque para educar al joven, al niño, se hacía esas cosas, pero transcurso de los años y pasando los tiempos, ya ahorita, mire, el tiempo que estamos viviendo, ya no puedes decir nada, toda la gente se insulta, todo, ay,
Y nosotros tenemos que votar esas cosas porque no nos deja avanzar en la fe. Por esa razón estoy empezando esto. Porque la gente, cuando tiene esa actitud y como agarra esta información, porque esta información está al aire a toda la gente, se identifica luego, dice, oh, yo soy un milenio, oh, yo soy una generación Z. Entonces se guían con lo que les dan ahí de información. Y esa generación, fíjense, son gente que se ofende de todo. Uno le dice cualquier cosa, y fíjense, en otras generaciones, ¿cómo era? La escuela los hacía así. En la casa no se diga. Que si estoy de acuerdo con todas esas cosas, mira, hay cosas que posiblemente no. Pero lo que yo le estoy transmitiendo es que no puede ser posible que ahorita ya en ese tiempo usted puede decir, no le puede decir a alguien nada, porque luego se ofende. Se insulta. No me digas así. Fíjese, el otro día yo estaba saludando a alguien por teléfono, ¿verdad? Cuando los ves en persona, pues todavía como más o menos distingues. Pero, y además hasta me pasó una vez en persona. Yo veo el rostro de una persona y para mí es o mujer o hombre, nada más. Yo no voy a distinguir otra cosa. Entonces, es un hombre o una mujer. Entonces yo me acuerdo que le dije a una persona en un lugar, le dije, oh, muchas gracias, ma'am. Le dije así, se ofendió. Porque pues era una persona que era en estos tiempos se cree de otro sexo. ¿Y yo cómo voy a reaccionar a eso? ¿Cómo voy a saber yo? Pues que se cuelgue, verá un papel ahí que diga, verá, no me digas ma'am, dime sir. Pero eso es lo que uno se está enfrentando en ese tiempo. Se está enfrentando con gente que se insulta, que se molesta, se enoja. Y nosotros, mire, llevándolo esto a la fe, nosotros debemos de agarrar una actitud, porque vamos, eso se lo empecé a hablar afuera. Déjase lo pongo ahora en las cosas de Dios. En las cosas de Dios, cuando usted habla con la iglesia, se ofenden, se sienten mal, porque por una otra cosa que uno les dice o les enseña o les platica, y a la juventud se molestan. Uno les dice, ¿verdad? Apenas ayer los jóvenes recibieron una enseñanza de, ¿cómo se llamaba la enseñanza de ayer de los jóvenes? La oración, una forma de vida. Y hay personas que se ofenden nada más por eso en la iglesia. ¿A mí por qué me tienes que decir que tengo que orar? Es que uno ha escuchado muchas cosas, pero nosotros debemos de entender que nosotros debemos de recibir una instrucción. En la casa del Señor se recibe una instrucción, se recibe información, se nos dice cómo debe uno de vivir. Y uno no tiene que estarse sintiendo ni molestando, porque posiblemente uno se siente ofendido, sino que más bien recibir. Ok, a lo mejor estoy haciendo algo mal, por eso a lo mejor me están llamando la atención, por eso me están diciendo esto, por eso me están enseñando. Mire, voy a la Biblia, ya le di mucha información, pero ahorita va agarrándole el hilito a lo que le acabo de mencionar. Quiero nada más, como referencia de lo que hemos estado hablando, quisiera ir a, ¿dónde está aquí el versículo? Lucas 18:8, donde dice, les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en él? Y luego dice esta otra versión, les digo que pronto les haré justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y eso nos pone a nosotros a considerar esta enseñanza de que realmente, ¿por qué están estos versículos? ¿Por qué están estos versículos en la Biblia? ¿Por qué el Señor está poniéndolo como una pregunta? Como, ¿habrá fe cuando Él venga? Y Él ha platicado que esto no está hablando cuando el Señor venga, a todo ojo le verá, sino que en la venida secreta para su amada, para la iglesia. Porque ahorita ya muchas personas están durmiendo en la iglesia, literalmente. Mire, hay tanta confusión en la iglesia del Señor
que piensan que el pecado ya no es malo, sino que nosotros somos de la antigua, nosotros somos de otra etapa, porque eso no es real. Y nosotros no podemos caer en esas cosas, sino que tenemos de aferrarnos. Mira, así dice la palabra de Dios. Y luego todavía tienen, ¿verdad?, el descaro de decirnos, pero la palabra la escribió un hombre. Pues mira, ¿qué quieres creer? Hay gente que cree en toda una institución que está fundada por puro hombre, mentiroso, mañoso, corrompido, pero no quieren creer en la palabra de Dios. Está delicado el asunto, ¿verdad? Pero me dije, voy avanzando. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Este punto aquí es bastante interesante, porque nosotros no podemos decir que que creemos en Dios, pero no tenemos fe. No podemos decirlo, sino que tenemos que tenerlo bien claro, y eso es lo que estamos nosotros aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo la fe porque, mire, y en realidad yo nomás estoy dándole aquí un pedacito de lo que viene siendo la fe, porque es un tema bastante amplio. Y en la primera parte que di de esta enseñanza hablé un poco de la poca fe y de la gran fe que hay entre la iglesia, y le di los versículos bíblicos hablando precisamente de eso, de la poca fe y de la gran fe o de la mucha fe. Entonces eso nos lleva a nosotros a considerar que hay un crecimiento que se debe de dar en el Hijo de Dios, en el pueblo. Hay un crecimiento porque, miren, no lo dudo yo que posiblemente todos llegamos con poca fe. Y ahí disculpe, ¿verdad?, como lo empecé a decir en el principio, que se ofenda. Pero todos en cierta manera llegamos con poca fe. No me puede decir a mí que llegó con una gran fe. Ay, no, y mire, en lo general todos llegamos así. Padre, todos quebrados en muchos de los casos. Señor, ayúdame, por favor. O sea, con poca fe, pero llegamos a los pies de Cristo y Él nos ayuda a crecer. Él nos da una medida, y eso es lo que mencionamos también la semana pasada, hablando de eso, de que todos tenemos una medida de fe que se nos ha dado, pero que tiene que uno trabajarla para que pueda crecer. Tenemos que trabajar constantemente, no se va a dar nada más. Y una de esas es la fe, viene por el oír la palabra de Dios, y eso fue lo que dimos aquí. Vamos a ver donde decimos, ay Señor, ¿dónde estamos aquí? En Hebreos 11:1, aquí nos da la definición, ¿qué es la fe? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una convicción de lo que no se ve, esa es la fe. Y nosotros podemos ver mucho cómo aplicamos la fe, pero en cosas seculares. Eso fue el ejemplo que yo les platiqué, y que mucha gente se hace muchas cosas. Se avientan para una carrera, se avientan para un negocito por ahí. Yo iba a decir, bueno, más bien voy a decir, ahorita me acordé porque había un programa que siempre salía en la televisión y les daban su carrito sandwichero. Y se avientan en su carrito sandwichero en su fe de querer salir adelante. Pero ¿cómo no le ponen mejor su fe en Dios para cambiar, para ser transformados? Ese es ahí un gran punto muy interesante. Que es la fe, se trata precisamente de eso, en Dios. En Dios, ese es el enfoque que nosotros estamos dando aquí. Entonces, hablando de que hay poca fe, hay gran fe, nosotros tenemos que crecer en la fe para poder avanzar en las cosas de Dios. Ahora, una de las cosas que debemos de entender es que si nosotros queremos tener una fe, tenemos que estar en una cobertura para que nos ayude a nosotros a poder avanzar. Y eso lo vimos en lo que viene siendo, ¿dónde estamos aquí? Génesis 2:5 al 6.
donde les di el versículo donde dice, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había un brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Aquí está hablando desde el principio, cómo en aquel tiempo, hablando del tiempo de Noé, después ahí salió Noé, más adelantito, no había llovido, no había. Pero este hombre, Dios le habló y él creyó en él y en lo que le dijo el Señor. Y se puso a construir el arca en el medio de, usted imagínenselo ahí, pues en el desierto si quiere, o un lugar ahí árido. Y todos se burlaban de él, porque estaba loco, pero él lo estaba haciendo. Eso es la fe. Por decir ahorita, nos toman como locos porque nos venimos a reunir aquí a la casa del Señor a buscarlo a Él. En vez de estar ahorita posiblemente en la isla del Padre gozando del verano. No, nosotros estamos aquí en la casa del Señor. O el sábado, esos jóvenes tenían que haber estado en la playa allá disfrutando, pero ellos estaban aquí recibiendo la palabra del Señor. Vamos avanzando. Porque quiero avanzar a donde me quedé. Donde yo me quedé la semana pasada fue en primera de Timoteo 1:19, donde dice, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Esto es bien delicado. Esto es bien delicado aquí, por eso este tema de la fe es algo que nosotros debemos de estar asimilándolo constantemente. Y si ya escuchamos un tema de la fe que se llama la fe, eso no quiere decir que nosotros nunca vamos a aprender algo, siempre vamos a aprender. Mire cómo lo dice otra versión, y manténganos la fe y una buena conciencia por no, perdón, déjale, voy a repetirle, aquí es la versión NBI, dice, y mantengas la fe y una buena conciencia, por no hacerlo caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Y dice la versión NBE, amado de fe y de conciencia honrada, algunos se desentendieron de ella y han naufragado en la fe. Aquí está el punto donde yo quiero tocarles. Desentendieron. La fe se tiene que atender. La fe uno nunca para de aprender en la fe. Si usted desatiende la fe, lo que va a pasar es que se va a naufragar. ¿Sabe qué es lo que es esto? Naufragar. ¿Alguien tiene una idea? Que se perdió. Así es. Se desvía. Nos está poniendo a nosotros el ejemplo de cómo es que alguien que se desvía, se pierde. Y usted me va a decir, pero ¿cómo podemos hacer eso nosotros si venimos a la iglesia? Porque si no lo atiende, ¿y cómo lo va a atender? Con la palabra de Dios, pero creyéndola, no nomás escuchándola. Mire, es que usted va a darse cuenta cómo hay muchas personas, y disculpe, ¿verdad?, que lo habla así de esa manera, ¿verdad? No es para que se ofenda, sino para que lo entienda. En la casa del Señor hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios y la oyen, pero no la aplican, no la atienden. Y usted se da cuenta que luego hay muchas personas que están viviendo bien mal, sirviendo bien mal, no les importa. Mira, hay gente sirviendo en los altares en pecado, descaradamente. Una cosa es que se esté trabajando posiblemente con alguien que se está lidiando, que está entregando, que está peleando. Otra cosa es ser descarados. Es una gran diferencia.
Hay gente bien descarada sirviendo en los púlpitos. No les importa. ¿Tendrán ellos fe? ¿O les aplicará este versículo? Ellos ya están desviados. Porque no atendieron a la fe. No atendieron a la fe y tener una conciencia honrada, una buena conciencia. Mire, déjenle doy otra versión, otro versículo que tengo aquí, 1 Timoteo 1:5 dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Dice la versión BTX: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. Y el único punto que me estoy enfocando en este versículo es la última parte donde habla de la fe. Una fe sincera. Mire, es que a veces es mejor enfrentar la situación y no andar con una fe de hipocresía, sino que más bien demostrar y decir: mira, ¿sabes qué? No tengo fe. Está difícil eso, ¿no? A nadie le gusta eso. A nadie le gusta eso, escuchar eso o ver esas situaciones. Pero es lo más sincero. Ya ahí Dios puede trabajar en de la persona que sea sincera. Porque Dios no quiere a nadie tibio. No quiere a nadie que esté ahí en el medio, engañando, fingiendo. Esas personas van a tener un problema. Es mejor que seas caliente o frío, pero tibio no. Y eso aplica a nuestra fe. Porque eso es lo que estamos hablando. Mire. Ay, Señor, voy a este versículo que está en 1 Tesalonicenses 3:10, porque me quiero adelantar para tocar algo bastante interesante hablando de la fe. Dice: según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Mírelo ahí, hermano. Mire lo que dice este versículo. Eso es algo sincero. Pero usted pregúntele a la gente: oh, yo tengo mucha fe. Esa fe ardiente. Esa fe que mueve montañas. Usted pregunte. Y la gente que se sabe la Biblia, eso es lo que le va a contestar. Pero evidencian otra cosa. Totalmente. Es una fe fingida. Y es lo que nosotros no debemos de tener, una fe fingida. Sino que, como este versículo, orando a Dios, decirle: Padre, que me completes, ayúdame en mi fe, por favor. Es que a lo que es cuando se trata de la fe, es algo muy importante. Es básicamente las llantas, por decirlo así, del carro. Si no hay fe, no te vas a mover a nada. No vas a llegar a ningún lugar en Dios. Entonces, a veces ¿será que nos falta fe para que pase alguna cosa u otra cosa? Y por eso dice el versículo: sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego nos dice el otro versículo que acabamos de leer: no finjas la fe. No finjas. Mire, es que es bien fácil llenarse la boca cuando uno conoce uno que otro versículo ahí. Oh, sí, la fe, sí. Y hasta hay gente que hasta se insulta. Toma este tema como algo muy básico, eso ni lechita, eso es lo más simple. Hay gente así. Se quiere llenar la boca hablando de otras cosas y tienen una fe fingida. Eso es delicado.
¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Cómo dice usted, pastor, que hay una fe fingida? Bueno, aparte que ya le di el versículo, ¿verdad? Que está hablando claramente que hay una fe fingida, que hay personas que fingen la fe. Y le acabo de dar el versículo que nos está diciendo a nosotros que oremos a Dios para que nos ayude en nuestra fe, para que crezca, para que complete, para que desarrolle nuestra fe lo que falta. Mire este otro versículo en Santiago 2, 17 al 18. Dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Verdad que no se lo estoy diciendo yo? Aquí se lo está diciendo la Biblia. Mire cómo dice el 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pero dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjese cómo dice este versículo. Es que no se trata de estar llenándose la boca diciendo yo tengo fe, y luego ahí hasta, ¿verdad? Se ponen hasta a danzar y da vueltas, tengo fe. Ay, y ya cuando sale de la iglesia, nada. Nomás para hacer el espectáculo, nomás para que digan, oh, ese hermano sabe, esa hermana, esa hermanita. No más para que digan. ¿Qué importa qué diga el hermano o el de al lado? Al final de cuentas lo que importa es lo que Dios dice. Y dice Dios, sin fe es imposible que me agrades. Entonces no me vas a agradar así. No me vas a agradar. Entonces aquí dice el versículo, muestra tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces vale más cómo vivas todos los días y cómo se ve, en vez de llenarte la boca de decir yo tengo fe. Se ve. Por eso mire, a veces hay personas que dicen, oh, usted tiene discernimientos de espíritu, se quieren ir luego para otro lugar, para otro lado, ¿verdad? Ahí hablándose. No, nomás deja ver cómo vive. Ahí se ve si tiene fe o no. Ahí lo dice bien clara la Biblia. Y eso es aquí muchas cosas, ¿verdad? Entonces ahí podemos ya meterle un poquito el zoom si queremos en varios aspectos. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo es que vives tu vida fuera de la iglesia? ¿Cómo te comportas alrededor de los mundanos? ¿Demuestras tu fe? Si tienes fe de verdad. Del inconverso. Uno a ver es que decirlo así, porque cuando uno dice mundano se ofende la gente. Ay, ¿cómo va a ser? Mundano, ¿quién es mundano? Bueno, pues del inconverso. Fíjese, la gente se siente mal cuando uno habla con palabras que están escritas en la Biblia, se ofenden, se sienten mal. Ay, ¿cómo vas a decir eso? Pues es que así dice la Biblia. Tú dices otras cosas, te llenas la boca diciendo de no sé qué tantas barbaridades y yo te digo una verdad y te ofendes. Por favor. Tenemos que nosotros aceptar la verdad, tenemos que aceptar lo que es verdadero, aunque nos duela. No para que estar hiriendo la herida así nada más, no, sino que para que vengamos a los pies de Cristo y le digamos, Padre, ayúdame en lo que me falta en mi fe, estoy falto en la fe, ayúdame a crecer en la fe, porque si no crece en la fe no va a poder desarrollar. No va a poder ver los milagros, no va a poder ver la mano de Dios mover en su vida, en su familia. Usted tiene que experimentar, usted tiene que aferrarse, tiene que aventarse. Hay un versículo donde habla, el que creyere, ¿verdad? Hablando de toda la familia. ¿Cómo es el versículo, si me puedes ayudar? Donde habla de que cree tú y toda tu casa será salvo, algo así va. Algo así va. Entonces, pero dice cree. ¿Y creer es qué? Fe. Creer es fe. Entonces ten fe tú y toda tu casa será salva. Pero una fe verdadera, no fingida.
Hechos 16:31, ¿cómo dice? Quiere. Pero es que está delicado, pues. Es que está delicado, pues. Hablando de la fe es delicado. No es cualquier cosa. Porque mire, hay gente que aprende, se adapta. Luego, por decir, mire, cambia el ser humano cuando se cambia de un lugar a otro, el cuerpo luego se adapta. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Porque ya a mí también de repente me costó los primeros años aquí con el calorón que hacía, ¿no? Pregúntale a mi esposa cómo andaba. Ya ahorita ya le doy gloria a Dios, me gusta el calor. Pero el primer año no fue así. Entonces, y me acuerdo cuando salía para afuera de la casa. Ay, Señor amado. Y luego como nos tocó vivir en aquel lugar allá, rancho, fuera de nada, dice, Señor, ¿qué pues? Pero mire, Dios ha sido bien bueno, ya nos adaptamos, el cuerpo se adaptó, pasó el tiempo, y ahorita llevamos aquí 3 años, gracias a Dios. Entonces ya se adaptó el cuerpo y todo eso. Y así es uno. Entonces cuando uno va a la casa del Señor y ve que todos dicen que tiene fe, pues se adapta, ¿verdad? Y dice, sí, la agarran en el aire, sí, yo creo, tengo fe y todo esto, pero no cree en su palabra. Él no tiene fe. No lee la Biblia. No tiene fe. No ora. No tiene fe. Pero usted trata de decirle a alguien eso, se ofenden. Disculpe, pero es que nosotros debemos de avanzar. Mire, en la avanzada, Dios nos lleva a unos niveles, que es donde yo quiero llegar, a esta enseñanza. Dios nos lleva a unos desafíos de la fe. Dios nos lleva a esos lugares para probar la fe. Es donde muchos ahí ya no llegaron a otro nivel. Y eso es lo que se trata aquí. Este tema de la fe se trata hablándolo en lo más simple, avanzando, hablando de la poca fe a la gran fe. Hablando que en ese proceso va a haber desafíos en nuestra fe. A ver si sí es cierto. Mire, déjele, voy al versículo. Además, le voy a dar una definición primeramente de desafío, que quiere decir en un diccionario secular, hecho de provocar a otra persona para participar en una competencia. Eso es lo que dice un diccionario secular. Llega el desafío a la fe. O le entras o no. Y es que al tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, hermanos, no tenemos otra opción. Usted mire alrededor de su vida o alrededor de las personas que está a su alcance de ver y se va a dar cuenta cómo está la situación. Está bien crítica la situación, se está poniendo cada vez peor la cosa. Ya le he enseñado yo, eso no va a mejorar. Mira, usted no pierda su tiempo con esa gente que dice, vamos a orar para que el mundo cambie. El mundo ya no va a cambiar. Eso ya está. Esa es gente ignorante que no lee la Biblia. Y hay un montón de campañas y de grupos y iglesias dedicados a esos ignorantes. ¿No leen la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que va a mejorar todo? ¿Dónde? No dice, en ningún lado dice eso. Dice más bien al contrario, va a empeorar. La maldad va a aumentar. Y eso es donde empezamos con este versículo en el principio de esta enseñanza. ¿Hallará el Señor fe?
¿Por qué dice eso? Pues porque va a empeorar. Y mire, y es que eso está ya en la iglesia. Yo no estoy hablando ni afuera, yo estoy hablando en la iglesia, ya está en la iglesia. Además, están las líneas que nosotros consideramos que están bien, que ciertas personas consideran, oh, esta iglesia como que sí está bien. Y ya está metido ahí las situaciones. Ya están metidas ahí las situaciones. Cosas raras pasando en las iglesias, en los altares, cosas raras pasando entre el pueblo de Dios. Entonces viene un verdadero despertar en nosotros. Padre. Y entonces, ¿de dónde nos vamos aquí a este versículo de este hombre de Dios? Este hombre de Dios que mire, es una sombra para nosotros, para los que esperamos la venida del Señor. ¿Qué es lo que esperamos? Ser arrebatados. Entonces, cuando queremos ser arrebatados, nos vamos a un personaje muy famoso que se quedó escrito en la Biblia para ver todos los desafíos que él pasó, todas las situaciones que él pasó, para nosotros poder aplicarlo a nuestro diario vivir. Ese es Elías. Con detalle se quedó ahí. Que voy a tocar nada más encimita de lo que es, porque eso es un personaje con temas bien amplios. Pero él fue un hombre de Dios que fue arrebatado. Así lo dice la Biblia. Nadie puede decir que no. Ahí lo dice clarito. Fue arrebatado. Ahora vamos a ver una de esos desafíos que él pasó, de tantos. Vamos a Primera de Reyes 18:41, donde dice: y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Ahora, aquí este versículo está hablando obviamente de Elías, el profeta, hablando de un lugar donde no había llovido en tiempo. Me parece que eran 3 años que no había llovido ya ahí. Estaba todo seco por todos lados. No le voy a dar todos los versículos, nomás se lo voy a resumir rápidamente, porque si no, nunca avanzaríamos. Usted puede leer esa historia ahí en Primera de Reyes 18. Ahí lo va a ver usted. Pero entonces este hombre le dijo: va a llover. Va a llover. Pero ¿cómo es que va a llover? Si ni siquiera había llovido en hace tiempo atrás, ya tenía mucho tiempo que no llovía, no había pasado nada. ¿Cómo va a llover? Pues es que este hombre oró a Dios. Por eso es que vino la lluvia. Ahora, ya le adelanté un poquito, ¿verdad? Ya le adelanté un poquito la historia. Mira, vamos aquí. Segunda de Crónicas 34:26, donde dice: pero al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así les diréis: así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Ahora aquí, en Segunda de Crónicas 34:26, quiero que usted lo tenga bien claro, hermano. Ese es el mensaje de ahorita, de la iglesia. Viene el tiempo final. Viene la venida del Señor, aunque usted lo acepte o no, aunque usted lo crea o no. Viene el Señor. Ya está sentenciado la humanidad. Entonces aquí se está dando, ¿estás oyendo la promesa de Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios?
La venida del Señor por su pueblo. Esa es una promesa. Entonces aquí donde nosotros tenemos que ser, ¿estamos sensibles a eso? ¿Lo tenemos nosotros bien claro en nuestra vida? ¿Estamos preocupados? Ese es un desafío de la fe. Porque ahí te está poniendo el Señor con lo que estamos recibiendo aquí en este lugar. El Señor viene pronto por su iglesia. ¿Cómo te sientes? Eso es un desafío. ¿Le entras o no? Ay, todos dicen que viene, nunca viene. Ya muchas iglesias dicen que no es cierto. Muchas iglesias. Además, otras iglesias dicen que ya está vino. ¿Tendrán fe? Por eso aquí está diciendo, mire, has oído las palabras, tu corazón se puso, ay Señor, mi familia, ay mis hijos, ay mi esposa, ay Señor, te puso así la palabra del Señor cuando vienes aquí a este lugar y te hablan de la venida del Señor. En tu intimidad estuviste llorando, Padre, me falta fe, que no creo, ¿cómo le hago? ¿Eres sensible? Porque mire, aquí lo que venimos a hablar son cosas espirituales, no son cosas terrenales, no son aquí un programa para que se haga rico y para que viva saludable y viva contento. Y aquí no es eso, aquí son pláticas espirituales, son cosas para que lo vaya a llevar a alcanzar en Dios. Esto es lo que vinimos a hacer a la casa del Señor, no vinimos a entretenernos. ¿Eres sensible? O como dijeran por ahí, ¿verdad? Te resbala todo. Ay, fíjate que hay un dicho así, ¿no? Como algo así, ¿cómo es? Así lo dicen. Te resbala todo. Es lo mismo siempre. No sabe cómo manipular a las personas. Bueno. Dice Salmo 116:6. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Es que mire, todo esto es una prueba, todo esto es una lucha que estamos pasando. Pero tú adoras a Dios. Hay personas que se les acaba la fuerza de adorar o la voluntad de adorar. O como verás, dicen, ¿cómo voy a adorar a Dios? Yo, mira nomás cómo estoy. O sea, está delicado, ¿no? Pero es un desafío. Adorar a Dios. Mire, déjeme, voy avanzando. Ya me están marcando el tiempo aquí, Señor amado. Primera de Reyes 18:43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar. Es que, mire, es una enseñanza bien hermosa ahí. De veras. Yo estoy simplemente aquí tocándole encimita. Realmente. Pero aquí uno tenemos que nosotros aprender a creer aunque no veamos nada. ¿De veras? Porque eso fue lo que pasó con el criado. Él subió, no veo nada. ¿De qué estás hablando, Elías? ¿Va a llover? ¿Cómo que va a llover?
Vea, pongámonos en el ejemplo de aquí, ¿verdad? Estamos en el valle, está el solezazo aquí, dice que va a llover. No hubo nada yo. Y le dijo 7 veces que lo hiciera. Ahí lo mismo, lo dice. ¿Por qué? Porque uno a veces necesita eso que escuchar. Y fíjese, ahí está otro claro ejemplo de la repetición. No está mal recibir la palabra 7 veces repetida hasta que vio. ¿Sí lo entiende? Y luego hay gente, ay, otra vez ese mensaje de la fe. Ay, qué fastidioso, que no le da nada a Dios a ese hombre para que hable otra cosa. Hay gente así. Hay gente así. Pero fíjese, este hombre le dijeron al criado, le dijo 7 veces. 7 veces le dijo. Entonces nosotros a veces lo que necesitamos que se nos repita, mira, cree. Dios tiene un propósito en tu vida, créelo. Ah, no, es que yo sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Y verás, hasta le dicen uno así. Pero no se aparecen. ¿Creerá de verdad? Es una fe fingida, una falsa fe. Y que solamente él se está engañando, esa persona. Dice, y él subió, miró y dijo, no hay nada. ¿Verdad? Muchas personas, me acuerdo cuando Dios me trajo aquí, muchas personas me dijeron, ahí no hay nada. Así me lo dijeron. No crea que me lo estoy inventando yo. Mi esposa está de testigo. Ahí no hay nada. ¿Qué vas a ir a hacer ahí? Toda la gente de ahí quiere venir a tener tu trabajo. Lo que tú tienes aquí. Ahí no hay nada. Pero a mí Dios no me tuvo que decir 7 veces para decir que esta era mi casa. Yo tuve nomás que venir una vez aquí y ya supe, Señor amado, aquí es mi casa. Con una sola vez que vine, supe y entendí que aquí era el lugar donde Dios me quería. Ahora déjame, voy avanzando, ya por cuestión del tiempo. Primera de Reyes 18:44. Ahí mismo, estamos leyendo ahí adelantito, toda la historia es ahí, porque lo que este hombre pasó ahí es algo fabuloso, es algo increíble. Era un desafío. No me diga usted con esto que acabamos de leer ahorita no es un desafío. Dice el 44. Y sucedió que a la 7ª vez, él dijo, he aquí una nube, fíjese cómo dice, una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Fíjese cómo dice esto, hermanos. Y dijo, sube y di acá, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Fíjese cómo pasó ahí. Y es que la gente, mire, está esperando que diga una manada, ¿verdad? Dijeran por ahí que pasen grandes cosas y todo eso. Mire, yo nada más aquí, y lo doy en el enfoque aquí, ¿verdad? En mí también, para que no diga que estoy hablando de otra gente y no hablo de mí. Sí, también hablo de mí mismo. Mire, aquí yo, no se ve nada, dijeran por ahí, no se ve nada. No, sí se ve. Sí se ve. Y yo creo en lo que Dios va a hacer. Y lo que va a empezar a hacer y lo que está haciendo en este lugar. Ese es el desafío de la fe. Porque mucha gente quiere llegar a un lugar y que ya esté todo listo y preparado para ellos. Y digan, oh sí, mira, soy un grande hombre de Dios. Pero
nunca lo llevaron al desafío? Yo le digo a mi esposa que ella enseña. Yo le digo a mi hija que ella enseña. Tú enseña, vaya quien vaya, esté quien esté. No te tiene que importar. ¿Usted cree que yo si me pusiera así a pensar? No, nosotros nuestro enfoque no es aquí lo que vemos. El enfoque es Dios. Nuestra fe, nuestra esperanza es Él. Mire, ¿a dónde estamos aquí? Entonces aquí, Elías nada más con ver una sola nube tan pequeña como la mano de un hombre, así dice, fue suficiente para que él creyera. Eso es lo único que él necesitaba ver. Fue suficiente para decir, ya está hecho todo. Se va a hacer. Prepárate. Eso fue lo único. Así lo dice la historia. Y esa es una de las actitudes de un hombre, el hombre de Dios que fue arrebatado. Él tenía esta fe. La desarrolló. Ahora, cuando uno desarrolla ese tipo de fe, mira más de lo que vemos. Mira más. Entonces dice 1 Reyes 18:45, y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Dice cómo está ahí la historia. Dice 1 Reyes 18:46, y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Fíjese, hermano. La mano de Dios estaba sobre Elías. Y mire, hermano, no es por nada, pero nosotros creemos en la mano de Dios aquí. Yo me puedo llenar la boca de eso, fíjese. Que Dios me ha dado esa fe, esa capacidad, me dio esa bendición de poder estar bajo este ministerio quíntuple, que es la mano de Dios. Entonces sí, vienen problemas, viene oposición que se ha levantado a este lugar, y usted lo sabe, hermano. Y le platiqué en el principio. Yo lo entiendo. Pero yo no voy a retroceder. No vamos a retroceder, hermanos. No vamos, sino que vamos hacia la meta. Hacia la meta que es el Señor, hacia la meta que es la venida de nuestro Señor en secreto, alcanzar esa medida para poder ser arrebatados, para ser parte de la novia. ¿Qué es lo que se ocupa? Tener fe. Eso es lo que se ocupa. Si no tienes fe, no vas a poder avanzar, y eso es lo que nosotros anhelamos desarrollar, crecer en la fe, para que se pueda dar esas manifestaciones en nuestras vidas. De una manera o de otra se va a dar. Pero sin la fe, hermanos, sin la fe es imposible agradar a Dios. Oh, sí, Dios, yo te creo, yo te creo. No se trata nada más de llenarse la boca, sino evidenciarlo. Ay, Señor. Hermanita, si puedes pasar para acá, por favor. Mientras le doy este último versículo que ya voy cerrando aquí, donde dice Efesios 2:8 al 9. Ay, Señor. Porque por gracia habéis sido salvos
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Termino con este versículo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué termino con este versículo? Para que lo tenga bien claro, que la fe que usted tiene, que Dios le dio, no es por ni una obra. Téngalo claro usted eso. Tenga usted claro eso, que la fe que Dios depositó en su vida, esa semilla, Dios la hizo, Dios la puso. Pero es donde llevamos a Santiago. Tenemos que demostrar que verdaderamente tenemos fe. Dice Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor. Y eso es lo que hacemos aquí, hermano. Hablamos la verdad en amor. Por eso a veces me tomo mucho tiempo en explicarles algunas cositas para que pueda ser lo más claro posible. Y le explico algunas cosas también como información para que les pueda ser de bendición a ustedes y entendamos. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Dice el versículo, crezcamos en todos los aspectos. Y aquí está hablando el ángulo que yo estoy enseñando en este día en la fe. La fe tiene que crecer, la fe tiene que desarrollarse, la fe se tiene que evidenciar. No por palabras nada más, no llenarnos de decir eso y aquello. No, se evidencia, se ve. Estás caminando, estás siguiendo a pesar de la lucha y de la prueba y de la oposición. No te detienes a nada, sino que sigues ese camino. Oh Señor, yo te amo, Padre, y yo creo en tu palabra, Señor. Creo en tu palabra. Creo, Señor, que dices a tu Hijo y que murió en la cruz por nosotros, Señor, y que resucitó al tercer día. Yo lo creo todo eso, Padre, sin verlo. Yo lo creo, Señor. Así como yo creo, Señor, que tú vas a levantar nuestras vidas de cada uno de nosotros para que se cumpla el propósito eterno en nuestras vidas. Yo lo creo, Padre. Yo lo creo, Señor, que tu mano poderosa se mueva en medio de nosotros, en medio de este lugar. No importa la oposición que se presente, no importa quién se oponga, Señor, nada es más poderoso que tú. No hay nada, Señor, ni nadie que se pueda imponer en tus propósitos, Señor. Oh, Señor,
Muévete en medio de tu pueblo, Padre, por favor. Toca, Señor. Toca a tu pueblo, Señor. Ayúdanos en nuestra fe, en lo que hace falta que crezca, Señor. Oh, que ya yararabas. Oramos, Padre. Oramos, Señor. Oramos, Señor. Por nuestra fe, para que nos ayudes en nuestra fe, Padre. Ayúdanos en nuestra fe. Ayuda a tu pueblo a poder tener esa verdadera fe. No con palabras solamente, sino con hechos. Sino con hechos, Padre. Ayuda a tu pueblo, Padre, día a día. Ayuda a tu pueblo a poder crecer. Ayuda a tu pueblo a poder buscarte, Padre. Oh, Señor. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré. Te adoro, Padre, Te adoraré. por lo que haces. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. Te Te adoro, Padre.